China es un país de vasto territorio, con una rica historia y cultura. En su folclore, proliferan historias y leyendas sobre monstruos y criaturas míticas que se esconden en lo profundo de las montañas y que se dice han existido desde tiempos inmemoriales. Estos seres mitológicos han sido una parte fundamental de la cultura y tradición china durante siglos, transmitidos de generación en generación a través de cuentos, leyendas y mitos. Aunque algunas de estas criaturas son conocidas internacionalmente gracias a películas o series de televisión, como el dragón chino, el fénix o las ranas gigantes de Wuhan, China también cuenta con historias menos conocidas pero igualmente intrigantes. En las profundidades de las montañas de China, específicamente en la Reserva Natural de Shenongha en la provincia de Hubei. Es una que abarca unos 3.000 kilómetros cuadrados, es una zona muy escarpada, con montañas que llegan a superar los 3.000 metros de altura y profundos valles. En este lugar es donde se ha informado de la gran mayoría de avistamientos del Yeren. Se han documentado avistamientos de una extraña criatura homínida que, según testigos, se asemeja demasiado a un ser humano, aunque de tamaño mucho mayor y cubierto de un denso pelaje. Este hombre salvaje de las montañas es descrito en algunas versiones como pacífico, mientras que en otras se le atribuye un carácter territorial y agresivo hacia quienes invaden su hábitat. Durante siglos, han surgido historias provenientes de varios remotos lugares de China, donde personas aseguran haberse encontrado cara a cara con este hombre salvaje en las montañas. Esta mítica criatura es conocida en la región como el Yeren, el hombre salvaje de China. Durante las primeras décadas del siglo XX, los informes sobre humanoides grandes y extraños han sido ampliamente documentados en Canadá y Estados Unidos, conocidos popularmente con nombres como Sasquatch o Bigfoot. Esta representación norteamericana del homínido salvaje de los bosques tiene sus contrapartes en otras regiones del mundo, incluida China. En la provincia china de Hubei, se cree desde hace mucho tiempo que es el posible hogar de una gran variedad de criaturas salvajes similares a los humanos, con leyendas y cuentos que se remontan al menos al período de los reinos combatientes. Según estas tradiciones, existen cuevas en las regiones montañosas de Shenongha donde estos seres han habitado desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Estas cuevas, llamadas Yeren, están marcadas con pintura roja brillante en la entrada como recordatorio de las antiguas creencias sobre los hombres salvajes que las habitan. Se especula que este homínido no identificado podría tener conexiones con el abominable hombre de las nieves del Himalaya, debido a la proximidad de las regiones. Aunque se han documentado avistamientos en varias áreas de China, la región de Hubei es particularmente notable, siendo uno de los puntos con mayor actividad de avistamientos de Yeren. El área de Hubei está dominada por numerosas montañas, incluidas algunas de las más altas de China. También hay una gran llanura. Esta provincia también es atravesada por el enorme río Yangtze. Específicamente en la parte occidental de Hubei, se han acumulado la mayor parte de los avistamientos de Yeren, en una zona conocida por sus densos bosques y montañas traicioneras. Los Yeren han sido descritos en una variedad de colores, con cabello que va desde rojo castaño hasta oscuro. En cuanto a su altura, la mayoría de los informes describen a criaturas similares al tamaño de un hombre adulto, aunque hay casos de avistamientos de criaturas colosales que superan los 2,5 metros. A pesar de su apariencia imponente, se dice que los Yeren son generalmente criaturas pacíficas que evitan el contacto con los humanos, aunque en otras versiones se los describe como territoriales y hostiles cuando su hábitat es invadido, lo que algunos atribuyen a las desapariciones de personas en las montañas de China. Los avistamientos del Yeren no pueden atribuirse simplemente a la exageración nacida de la fascinación por Bigfoot en Occidente. Este es un hecho que queda claro, ya que los informes sobre estos inmensos animales se remontan a más de 3.000 años atrás. Uno de los primeros registros sobre el Yeren proviene del siglo XVII y fue encontrado en Hubei. En este, se señala que en las remotas montañas existen cuevas rocosas donde supuestamente viven estas criaturas salvajes, descritas como seres de hasta 3 metros de altura, que suelen ocultarse y que generalmente no son agresivas. Sin embargo, también se menciona que en ocasiones descienden a cazar animales en los pueblos, e incluso han llegado a secuestrar mujeres y niños, atacando salvajemente a quienes se resisten. Si bien para los campesinos chinos el Yeren es considerado una criatura real que habita en las montañas desde hace mucho tiempo, los científicos comenzaron a interesarse en la existencia de esta criatura a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Durante septiembre de 1940, mientras viajaba en un autobús por la provincia, un biólogo llamado Shelin, graduado de la Universidad de Biología de Chicago, se encontró con un grupo de cazadores de hombres salvajes. Estos habían matado a tiros a un espécimen hembra de más de 2 metros de altura. El cuerpo fue examinado por el biólogo, quien no pudo determinar si esta bestia era una forma de simio, un humano primitivo o alguna extraña combinación de ambos. Según Shelin, el cuerpo aún era flexible y tenía una estatura muy alta. Al girarlo, se percató de que parecía ser un espécimen hembra con un par de pechos grandes, lo que indicaba que había dado a luz recientemente. El rostro de la criatura era estrecho, con ojos hundidos, mientras que los pómulos y los labios sobresalían. Los nativos afirmaron que este espécimen era una de las 2 criaturas que habían estado rondando el área durante más de un mes, probablemente una hembra y un macho que se comunicaban mediante gruñidos y sonidos guturales. También aseguraron que estas criaturas podían reír y llorar. En la década de 1950, un geólogo llamado Fan Jin-hwan afirmó haber visto a 2 extraños homínidos en la provincia durante un período de 3 días. Fan Jin y su guía observaron 2 veces a una madre y a su cría en un bosque a las afueras del poblado. Mientras la madre era cautelosa, se dijo que la cría interactuaba felizmente con los hombres e incluso les robó algunas castañas. Fan Jin dijo que estas criaturas vivían dentro de una cueva cercana y que a menudo bajaban al bosque durante el otoño e invierno para recoger castañas. Otro informe, datado en 1961, provino de un grupo de trabajadores forestales que testificaron haber visto a uno de estos hombres salvajes mientras trabajaban en las montañas de Sichuan. Según los testigos, una criatura peluda emergió entre los árboles, gruñendo y atacando a algunos trabajadores. Atemorizados por su seguridad, los trabajadores dispararon rápidamente sus armas contra la bestia, logrando ahuyentarla. Durante mayo de 1976, un grupo de funcionarios del gobierno de Hubei informó que, mientras conducían por un tramo de carretera dominado por espesos bosques antes del amanecer, se encontraron cara a cara con una impactante criatura, descrita como un hombre mono de color rojizo. Al intentar escapar del vehículo que se acercaba, la criatura pelirroja corrió cuesta arriba, perdiendo el equilibrio y cayendo sobre la carretera, aterrizando justo frente al vehículo. La criatura no se levantó inmediatamente, sino que se puso en cuclillas, gruñendo salvajemente e intentando intimidarlos. Después de unos segundos, se levantó y corrió a toda velocidad para perderse en la densa vegetación. Se dijo que la criatura tenía rasgos faciales innegables de un simio, aunque sus ojos eran inquietantemente similares a los humanos. Estas historias atrajeron la atención del periódico New York Times y, posteriormente, en marzo de 1977, la Academia de Ciencias de China organizó una expedición enviando a 110 biólogos, zoólogos y fotógrafos en busca de esta criatura. Fueron acompañados por un gran equipo de soldados para su seguridad, armados con rifles tranquilizantes y perros. Durante la expedición, se informaron avistamientos de los simios y se encontraron diversas huellas y pelaje de estas criaturas. Sin embargo, debido al hermetismo del gobierno chino, esta información y los resultados de la expedición nunca se hicieron públicos. En su libro Cazando las criaturas misteriosas, Gerard relata un avistamiento ocurrido en 1980, supuestamente avistado por un lugareño. Según el testigo, un extraño homínido robaba sus animales durante las noches. Describió a la criatura como un ser de más de 2,5 metros de altura, sumamente robusto y musculoso, con un pelaje de color café, ojos hundidos y una nariz bulbosa. Su mandíbula sobresalía prominentemente, con dientes frontales tan anchos como los de un caballo. El aldeano afirmó que la criatura bajaba con frecuencia al pueblo, donde robaba animales y atacaba salvajemente a quienes se resistían. Si bien la mayoría de las historias sobre los Yeren suelen describir a criaturas tranquilas y pacíficas, también existen relatos que sugieren a una criatura violenta y territorial. En un artículo de noticias del año 2002, se detalló la historia de una mujer que afirmó haber sido secuestrada por uno de estos seres mientras visitaba las montañas de Hubei. Según su relato, fue atacada por un primate que la mantuvo prisionera durante cerca de 27 días en una cueva. Posteriormente, quedó embarazada y logró escapar con la ayuda de unos cazadores. Aunque la mujer guardó silencio por miedo a ser señalada, se especuló sobre un extraño híbrido que supuestamente habría nacido y fallecido a los 22 años, basándose en análisis posteriores de huesos que mostraban características tanto humanas como simiescas. Esto fue investigado y ocultado por el gobierno chino.
Otro relato, transmitido oralmente desde la década de 1990, proviene de un niño llamado Shang, quien fue supuestamente secuestrado por una criatura peluda y humanoide mientras jugaba fuera de su casa en el poblado de Wanlong, en las montañas de Sichuan. Después de una semana, regresó solo a su pueblo sin signos de violencia, relatando que había sido llevado a una cueva por un enorme simio rojizo que lo trató con bondad antes de dejarlo volver a casa. Aunque su historia se convirtió en una leyenda local, muchos años después, Shang recordaba su experiencia como algo misterioso, pero que le había enseñado el valor de la bondad y la compasión. Durante la década de 2000, una familia de Shanghái afirmó haber avistado al Yeren en varias ocasiones mientras estaban de vacaciones en las montañas de Hubei. Una criatura peluda y humanoide solía aparecer en su patio trasero durante las noches para robar vegetales o buscar comida en los basureros. Aunque parecía pacífica, la familia señaló que tenía una mirada penetrante casi humana. En 2008, un grupo de excursionistas afirmó haber sido perseguido por un enorme simio rojizo mientras caminaban por las montañas de Sichuan. Escucharon risas extrañas y vieron a dos simios grandes junto a uno más pequeño. Estas criaturas los persiguieron pacíficamente y con curiosidad después de que un miembro del grupo de excursionistas les arrojó una piedra. En un encuentro más reciente, en 2018, un pescador afirmó haber visto a una criatura peluda y humanoide atrapando peces con un palo afilado en el río Yan. Aunque la criatura se percató de su presencia y huyó, dejó una impresión duradera en el pescador. Estos relatos, aunque variados, contribuyen a la fascinación y el misterio en torno al Yeren y su presencia en las montañas de China. Algunas personas creen que el Yeren es una criatura desconocida que aún no ha sido descubierta. Esta teoría sugiere que el Yeren podría ser una especie de primate relacionado con el Gigantopithecus, un simio extinto de color marrón oscuro con un pelaje grueso. Se cree que el Gigantopithecus era un simio gigante, similar en tamaño a un gorila, que habitaba hace unos 300.000 años en China y Vietnam. Se especula que algunos de estos simios podrían haber sobrevivido hasta el día de hoy, refugiándose en cuevas profundas en las selvas y bosques de China. Otras teorías sugieren que el Yeren podría ser una especie independiente del Meganthropus, un homínido del Pleistoceno reconocido a partir de fragmentos de huesos recuperados en Java Central, que se especula podía alcanzar una altura de hasta 3 metros. Sin embargo, algunas personas creen que el Yeren es simplemente un mito o una leyenda sin fundamento, basado únicamente en supersticiones y relatos transmitidos a lo largo de las generaciones. Sugieren que los avistamientos del Yeren podrían ser simples historias sin bases científicas, influenciadas por la imaginación o la confusión con otros primates o criaturas del bosque. En contraste, algunos científicos y expertos creen que los avistamientos del Yeren pueden explicarse por fenómenos naturales o por la observación de animales conocidos, como gibones, macacos u osos, cuyas características podrían ser malinterpretadas en la oscuridad o a distancia. En mi opinión, la gran cantidad de historias antiguas y los numerosos testigos de avistamientos del Yeren me hacen considerar que estas criaturas salvajes podrían ser completamente reales. Las descripciones detalladas de testigos, que coinciden en características específicas, así como los relatos de avistamientos de crías y hembras, sugieren la existencia de estas criaturas ocultas en las montañas de China. Además, el hecho de que se les atribuya cierto grado de inteligencia, así como comportamientos territoriales y protectoras, similares a otras especies de primates, aumenta la credibilidad de estas historias. El relato de la mujer supuestamente secuestrada por un Yeren y el uso aparente de herramientas también plantean interrogantes sobre la inteligencia y el comportamiento de estas criaturas. Aunque aún no se ha encontrado oficialmente un espécimen vivo del Yeren que pueda confirmar su existencia, el hecho de que el gobierno chino estableciera un comité en 1994 para buscar pruebas sobre estas criaturas sugiere que hay un interés genuino en investigar estos misterios. Hasta la fecha, los informes continúan llegando desde diversas regiones de China, lo que mantiene vivo el enigma del Yeren.